Muy buenos días muchachos, vamos a dar inicio a la clase. Justamente acá, ¿no? Les había dado qué tipo de cuestiones se dan, ¿no? En esta clase de conceptos, en las cuales seguramente les hablo, ¿no? Dice, más que todo de la tolerancia, ¿no? Que se utiliza bastante, si es que no es en todos los ejercicios que vamos a ver, porque ese criterio en el cual se ve este tipo de tolerancia, todo ese criterio de parada en sí, es siempre, porque nosotros, como les decía, ¿no? La licenciada más que todo utiliza el 0.005, si no me equivoco, para que el resultado, bueno, sea aceptable, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones les he enseñado, pero el jueves justamente había una asamblea y no se pudo avanzar, ¿cierto? Entonces ahí, como tal, en esta clase, bueno, no tendríamos mucho en realidad que avanzar, ya que, como verán, estos criterios de parada convergencia es bastante sencillo, ¿no? Yo creo que tenían creo que acá una tarea, ¿no? De sus palabras, todo eso, han debido buscar en internet, y supongo que todos han llegado a la misma conclusión, en la cual es que, bueno, el parámetro, ¿cómo era? Que, bueno, llegar a un cálculo eh, que cumpla nuestras expectativas, ¿no? O sea, que prácticamente si yo estoy buscando pi, como no sé si recuerdan, el anterior hicimos, ¿no? Denme un momento, por favor, quiero abrir eso, mi cuaderno. Este era, ¿no? Teorías de errores. Aquí, bueno, habíamos hecho el anterior. Hablando de eso también. Van a disculpar esto, el video en el cual explicaba, digamos, esta parte. No sé qué pasó, bueno, subí el video, ¿no? Pero como tal, el audio o sea, el audio de entrada como tal, o sea, mi audio no funciona, ¿no? Entonces, eso sí, no se pudo, pero como tal pueden ver que solamente era un repaso pequeñito. Incluso acá lo que estaba explicando lo puse, que son los métodos, ¿no? Las aproximaciones, el ejercicio que habíamos hecho por aproximación de PIT por serie de Java, que está acá, ¿no? Y como les decía, ese criterio de parada como tal es que yo, digamos, lo haga correr mucho, 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 mucho y que me muestre, ¿no? Por ejemplo, si yo no tuviera esta parte que me diga el error, por ejemplo, el criterio de parada sería hasta un punto en el cual eh, yo vea que este pi en verdad es correcto, ¿no? Que es 3.14, sí, 3.1416. Nosotros hasta ahí llegamos, ¿no? Pero este es un poco más extenso, ¿no? Entonces, algo así. Es como llegar a un cálculo el cual nos satisfaga, ¿no? Eh, Tiene los conceptos igualmente, ¿no? Que hemos visto acá. De precisión, ¿dónde está? De precisión y exactitud, ¿no? Que hemos visto. La precisión y exactitud es lo que hace que, digamos, cumplan nuestras expectativas, porque es preciso, sí, porque está yendo al 3.14 todo el momento, y también es exacto porque está llegando al 3.14, ¿no? No es que no son datos dispersos ni nada, ¿no? No hay un 1, no hay un 15, no hay un 14 que se esté haciendo desde la primera iteración hasta el final. Entonces, ese tipo de cuestiones son criterios de parada, y los criterios de convergencia en realidad de los métodos es cuando se aproximan, ¿no? Y se unen a un mismo punto. Prácticamente serían casi lo mismo en un diferente, en un diferente aspecto, ¿no? Simplemente que uno hace referencia al resultado y el otro al método, ¿no? Eso es simplemente. Ahora, como les decía, como no, bueno, no hay mucho que avanzar, entonces le pregunté a la licenciada y me dijo que podía ayudarles en esta parte. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Como tal, acá tienen en Chapra, por ejemplo, este ejercicio siempre lo recuerdo. Bueno, les dice, ¿no? Que lean, por ejemplo, esta parte de Chapra en el cual está del paracaidista. Ok, en el paracaidista te da un ejercicio de física, mm, bueno, física, simplemente no vamos a llamar complicada, ni sencilla, en el cual solamente les está pidiendo hacer un resumen, ¿no? Esa parte ya va por ustedes, ¿no? Solamente van a hacer resumen y les dice y programar la respuesta, ¿no? Que propone. Ahora, hay una parte, si no me equivoco, déjenme buscarlo un ratito. Creo que hay una parte en la cual te dice como tal eh, cuál es a ver, déjenmelo buscar. Si no me equivoco, y si no, bueno, tal vez me estoy equivocando, no me recuerdo muy bien. Creo que acá te dice cómo es que tienes que resolver la parte
de este del paracaidista, pero no lo recuerdo. No, aquí está el final del paracaidista, donde ya te lo resuelve, tanto de la forma analítica como de la forma numérica. Y posteriormente, no sé si en realidad te lo ponga el código, creo que no te lo ponía. Pero igualmente vamos a hacerlo de una diferente manera. Ok, programación de software, aquí tal vez este. Si ya recuerdo no te lo pones, por eso que creo que la LIC quiere que lo hagan. Solamente te explica, ¿no? Cómo es que se hace esto. Creo que esto. Bueno, en el caso de que no existe, igualmente lo vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, como les digo, esta parte del resumen va por ustedes, pero yo se los voy a programar de la forma analítica y de la forma numérica. Son sencillos, no son para nada complicados, son como lo que han visto acá de la formulación de pi, ¿no es cierto? Eso sí, sencillo es. Entonces no va a ser muy larga esta clase. Eh, la siguiente yo creo que ya vamos a avanzar un poquito más. Estoy esperando a que entren como flotante y todo eso de la LIC para hacer un poco de ejercicios, porque de esto es sencillo, si se han dado de cuenta, ¿no? Es sencillo, digamos. Para cualquier ejercicio se lo puede hacer, digamos, el criterio de parada, convergencia, todo eso, ¿no? Tranquilamente. Bueno, pero antes tenemos también que ver de qué va, ¿no? Como tal el ejercicio. Y aquí está, ¿no? Te da como tal, ¿no? Una introducción, cómo es que hay, o bueno, existen como tal problemas que se resuelven de una forma analítica, o sea, tranquilamente nosotros nos dan un ejercicio en el cual queremos encontrar la aceleración, nos dan fuerza y masa y punto, ¿no? Y listo, ya podemos tener la aceleración, así, simplemente con datos, ¿no? Entonces, eso es fácil, ¿no? Sencillo, pero hay cuestiones, digamos, hay problemas en los cuales no es posible tener algo así, como lo que estamos teniendo acá, para resolverlo sencillamente. Entonces ahí entra lo que es un método numérico que se asemeja a lo que va a ser el resultado final o el resultado verdadero, ¿no? Y digo se asemeja porque es una aproximación, no es que les va a salir algo exacto, ¿no es cierto? Aquí nos podría salir algo exacto, con un método numérico nos puede salir algo un poco diferente. Entonces, bueno, como les decía, aquí no voy a tratar, bueno, voy a tratar de hacer un resumen del resumen del resumen, solamente porque, bueno, ustedes tienen que leerlo, ¿no? Seguramente van a sacar su resumen de acá, de poco en poco, tienen que leer todo, por ejemplo, esto de las leyes, perdón, de esto de que describe cada paso en el cual se da, digamos, ecuación y todo eso, no hay ningún problema. Entonces, nos vamos a dirigir más que todo al ejercicio, ¿no? Que nos dice que prácticamente hay un paracaidista que tiene cierta masa. Un momento, eso sí no lo recuerdo bien. Aquí nos dice, ¿no? Ah, sí. Bueno, tiene cierta masa y también un, aquí está, ¿no? Un coeficiente de resistencia que es igual a 12,5 kilogramos por segundo, ¿no? Entonces ahí solo tenemos dos datos, en el cual el paracaidista se va a tirar, por ejemplo, del avión las únicas dos fuerzas que van a estar en choque en sí sería la fuerza gravitacional, la cual lo está empujando hacia abajo, y la resistencia del aire, el cual lo está empujando hacia arriba, ¿no? Entonces solamente tenemos una F de U y una F de B, ¿no? Aquí nos está dando, como les digo, la fórmula de la aceleración, en la cual, bueno, como dice aquí, o sea, aquí te lo está explicando completamente. Para su resumen no va a tener ningún problema. Donde dice, ¿no? F la fuerza, N la masa, ¿no? Todo tranquilo. Entonces tenemos esa ecuación. Aquí les explico un poquito más, si lo quieren leer. Y aquí hay algo interesante que nos da. Nos dice, un modelo para este caso lo tiene expresando la aceleración como la razón de cambio de la velocidad, bueno, que es esta partecita. A ver, quisiera resaltarlo, que únicamente es, bueno, se resalta todo, entonces no importa. Que es esta partecita de acá, voy a tratar de aumentarlo, con respecto del tiempo. Con respecto del tiempo. Entonces vemos que es una diferencial, ¿no es cierto? Y cuando lo sustituyen, es decir, que la aceleración es igual a esto, ¿no? A la razón de cambio de la velocidad. Pero es lo mismo, ¿no? Y nos da eso. Perfecto. Luego nos dice qué es lo que representa cada uno, qué es lo que se podría hacer, qué es lo que pasa cuando la fuerza como tal, si nosotros pasamos esta m a este lado, tenemos que la masa por la razón de cambio de la velocidad es igual a la fuerza. ¿Y qué pasa cuando la fuerza es positiva? Eso se sabe por física
por física básica, es que va a acelerar. Si es negativa, va a desacelerar. Y si es cero, pues se queda en un estado de, ¿cómo se llama? Velocidad constante. Entonces te lo explica así y te dice, ¿no? Que entonces, ya que estamos así, ya que sabemos qué es la fuerza, tenemos que la fuerza, como nos da este grafiquito, es de Fu y Fd, ¿no? Entonces, cuando sumas todas las fuerzas, obviamente está la fuerza total, ¿cierto? Eso queda lo sabe. Entonces, simplemente aquí se reemplaza, ¿no? Que la F de D es igual a masa por gravedad, o sea, la fuerza que la está atrayendo hacia el centro de la Tierra. Y el F de U es, como nos dice acá, ¿dónde está esta parte? Acá está, ¿no? Que C es una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de resistencia, ¿no? Como les decía, ¿no? Esa resistencia que opone en el aire, junto con la velocidad, ¿no? Si nosotros reemplazamos todo esto, lo vamos a tener acá. Nosotros lo podemos, pues se me fue la palabrita, bueno, minimizar la ecuación, ¿no? No me acuerdo, hay una palabra exacta. Ah, simplificando, aquí está. Qué tonto. Entonces, se simplifica la ecuación y se logra obtener esto, ¿no? Ahora aquí lo podemos poner como grafiquitos para que nos ayude un poco, ¿ok? Voy a poner aquí un texto, aquí otro, y aquí voy a agregar unas imágenes. Aquí justamente tenía los recortantes de empezar la clase, que lo tenemos acá, ¿no? Esto, y hasta ahí. Eso vamos a poner. Ok, esto ya debería estar. Un ratito. Creo que se puede de esta manera, si no me equivoco. Eh, Aquí van a disculpar, no, no manejaba mucho esta parte. Ah, ya mejor, está bien. Como HTML, ¿no? Esta parte. Tal vez nos pueda servir. Ahora sí, ya. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Lo que habíamos visto. Esto es de la parte del paracaidista. Esta paracaidista. Tenemos, ¿no? Lo que habíamos visto. La aceleración, que luego está por la razón de cambio de la velocidad. Y la razón de cambio, si nosotros reemplazamos los valores que tienen como tal, por ejemplo, la fuerza, vamos a llegar a este punto, ¿no? Donde estamos. Posteriormente, te dice, ¿no? Aquí te está explicando que donde hemos llegado, que es la ecuación 1.9, que es esta de acá, es un modelo, se relaciona, te explica, ¿no? La relación de un cuerpo que se cae con la fuerza que actúa sobre él. Perfecto. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿no? Dice, se trata de una ecuación diferencial. ¿Ok? Por eso está escrita en términos de la opción de cambio diferencial, ¿no? Aquí tenemos, como les decía, una diferencial. Entonces, eso ya nos da eh, una pista, ¿no? Algo así, como una pista, porque los métodos numéricos que vamos a avanzar, uno de los temas que vamos a avanzar a futuro va a ser cómo resolver ecuaciones diferenciales por métodos numéricos. Ahí está el método de Euler, está el método de Nugecuta, que el Nugecuta de orden 1 es igual al Euler, el Nugecuta de segundo orden, el tercer orden y cuarto orden. Entonces todo eso se va a avanzar para desarrollar ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces es por eso que es un método numérico y es por eso que te está explicando por qué estamos avanzando esto. ¿Por qué? Porque te va a dar, el libro te va a dar ese ejemplo de resolución analítica y resolución numérica, ¿no? Aquí tenéis otras cuestiones. ¿Dónde estaba esta parte? Pues más abajo. Bueno, aquí antes de pasarnos voy a explicar esta ecuación. Dice, por ejemplo, ¿no? Si inicialmente el paracaidista está en reposo, se utiliza el cálculo integral para resolver la ecuación, ¿no? Y te da, por ejemplo, cuál es la velocidad terminal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad, perdón, cuál es la velocidad en función del tiempo, ¿no? Es como que aquí ya lo tenemos de una forma como tal analítica, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo eso? Ahorita vamos a verlo esto. Primero vamos a ver lo del método analítico como tal, ¿no? Dice, nota que la ecuación 10 es un ejemplo de la forma general de la ecuación
donde B es una variable dependiente, T es una variable independiente, y todo lo demás son parámetros, ¿no? Entonces vemos que la solución analítica, o sea, la solución, como les decía, si nos dan los datos y nosotros ponemos en una fórmula, lo reemplazamos, vamos a la calculadora y lo ponemos, simplemente nos da un resultado, ¿no? En un cierto tiempo. En este caso, por ejemplo, cuando es cero, nos da que es cero también. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, que es 8, nos da 41.10, ¿no? Así es como funciona la fórmula como tal. ¿No? Es independiente de lo que salga acá, de lo que salga acá, es que nos da en función de un tiempo en específico, ¿cierto? Si yo quisiera del tiempo 102, pues como dice infinito, a partir del 12 ya se concreta que esto va repitiéndose, ¿no? Entonces debería ser el mismo. Pero esto es, como les digo, una función analítica. Yo quisiera el- la velocidad del paracaidista en el tiempo, como les digo, 8, 41.10 me sale. Así de simple, ¿no? Y ahí está resuelto de la función analítica. Entonces, vamos a programar eso ahorita y luego vamos a pasar a la parte del método numérico, ¿ok? Solamente para que se demuestre. Entonces, acá tenemos esta parte y lo que tenemos acá, hasta ahorita está bien esto, pero quiero otra razón de código. Ah, perdón, esto no es. Quiero un texto por acá y le voy a poner esto, ¿no? Es este. Perfecto. Bueno, aquí podría explicar un poquito, pero lo vamos a ver ahorita. Pues acá tenemos, de esta la forma analítica, ¿no? Esto de un ratito, le pondré aquí forma analítica. O método analítico. Aquí ver. Listo. Método analítico, ¿no? Entonces lo tenemos ahí. ¿Qué es lo interesante de aquí? Prácticamente nada, porque podríamos resolverlo tranquilamente. Sabemos que esto solamente son datos, datos, datos. Esta es una exponencial, listo. Tenemos una una simple división, o sea, todo esto podemos resolverlo, porque sabemos Python y tranquilamente lo haríamos, ¿no? ¿Cuál es lo único? Que tendríamos que importar la librería mat por la exponencial, ¿no? Eso solamente tendríamos que hacer eso. Entonces, como ya vemos, como les decía, es simple, ¿no? Lo vamos a hacer ahora. Entonces, primero nos creamos la definición, perdón, la definición siempre me equivoco, la función, que va a ser la función que va a representar como tal a esta ecuación, que le podríamos llamar función A, ¿no? De analítico, por ejemplo. Función A de analítico, en el cual, ¿qué me va a recepcionar? Primeramente tiene que recepcionarme la gravedad, la masa, esa constante, y también el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el que va a cambiar? Porque podríamos simplemente aquí ponerle 9.8, podríamos ponerle 68.1, era así, ¿no? Sí, 68.1, ¿y cuál era el otro? 12.5 y 12.5, ¿no? Y ya lo tendremos, porque esos valores se van a mantener, no van a cambiar en ningún momento. Y lo único que va a cambiar es el t, ¿no? En este momento le voy a poner t simplemente. Entonces, en base a eso, ya es simple, ¿no? Por ejemplo, podemos poner que bueno, el exponente como tal, es que es mejor calcularlo, esto siempre les aconsejo, es mejor calcularlo por partes. ¿A qué me refiero con eso? Que si nosotros vamos a meter todo esto en una línea de código, es factible, porque se puede, ¿no? Pero lo malo es que a veces se tiene errores, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero partirlo. Prefiero ponerle, por ejemplo, la exponencial de 1, para que no se confunda con la otra exponencial, ¿no? Exponencial de 1, y ahí le voy a decir poner, por ejemplo, qué es lo que va a tener aquí arribita, ¿ok? O sea, toda esta división, como les digo, ¿no? Para que no haya tantos paréntesis, 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 porque ahí es donde nos confundimos, ¿no? Y puede salir mal. Entonces, lo que les decía, no tenemos un paréntesis, pero es negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O bien le ponemos negativo acá, o bien le ponemos como división por -1, ¿no? Que siempre me parece más factible para evitar confusiones. Y por t, ¿no? Ahí ya tenemos el primer dato que se podría decir. Luego, el coeficiente que nos ayuda a calcular esta parte, ¿no? Pero, ¿qué le podemos poner? Vamos a poner un coeficiente, ¿sí? Porque solo nos va a dar eso. Entonces, es solamente gm
dividido entre C, ¿no? Ahora, bueno, yo por ejemplo soy un poco quisquilloso y me gusta poner, por más de que Python en realidad te lo multiplique primero esto, luego te lo va a dividir, ¿no? Sin que esté el paréntesis ahí, pero me gusta ponerlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a retornar? Porque esta es una función, ¿no? En la cual vamos a ir, por ejemplo, lo vamos a mandar en T, 0. Luego lo vamos a mandar 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? Entonces nos tiene que devolver algo. Nos va a devolver como tal el resultado de todo esto. Y ahora lo unimos, ¿no? El coeficiente por, y ahí recién, ¿no? Entre paréntesis, 1 menos, y ahí, tengo que importar, eso me olvidé. Bueno, lo voy a poner mat.x de x1. No, o sea, esta parte me va a traer la exponencial, que es esta ahí, y lo voy a elevar a qué? A todo esto que tengo acá. Pero todo esto acá se ha representado en x1, ¿no? Listo. Entonces ya lo tengo todo eso. Solamente me faltaría importar el mat, ¿no? Import mat. Listo, ya está. Entonces ya tenemos como tal nuestra ecuación ya hecha, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión que tenemos que tener bien en cuenta acá? Es que le vamos a mandar como tal eh, bueno, me gustaría hacer un... No, lo vamos a hacer bien, ¿ok? Voy a poner aquí un while, el cual va a ser, por ejemplo, con un parámetro, que y sea mayor, perdón, que sea menor a... ¿cuántos vamos a necesitar? Primero con 30. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba un poquito al principio. Y luego le voy a decir que, por ejemplo, lo ponga y es igual a 0, obviamente, al principio. Pero creo que lo toma igual como 0 al principio esta, así que no hay problema. Y le voy a decir que n es igual a función a. Y como tal, ya los tiene todos estos, ¿no? Solo sería mandarle el i. ¿Qué es el i? Simplemente es lo que va a ir aumentando. Y como es esto más, es igual a 1. Va a ir aumentando 1, 1, 1. Aunque creo que en el libro nos decía que iban a aumentar de 2 en 2, pero lo vamos a poner primero de 1 en 1. Para ver, nada más. Bueno, lo vamos a tener ahí y cada vez que esto se ejecute, quiero que me lo muestre, obviamente. No quiero que me muestre cómo está yendo mi ejercicio. En ese caso, por ejemplo, en la forma, a ver cómo podemos ponerlo esto. Sí, que solo lo muestre. Bueno, vamos a hacer la prueba un ratito. Luego lo vamos a poner bonito porque, bueno, siempre es bueno ponerlo, ¿no? Para saber qué es lo que está haciendo. Ahora quisiera, aquí me está saliendo. Binary syntax. Ya. Claro, aquí le he puesto eso, ¿no? Qué tonto. Yo pensando en la función. Pero bueno, no hay problema. Solamente hago esto, hago esto. G, M, I, C. Así está, mano. Ya está bien el coeficiente, la masa y la variable. Creo que está bien ahí. A ver, ¿cómo me está saliendo? Ahí está, ¿no? Pero, ya, a ver un ratito. Por ejemplo, en el 8, un ratito, esto lo voy a poner así. Que me ponga aquí el i, dos puntitos. Ahorita lo vamos a hacer bonito esto, un ratito, denme solamente una, así. Por ejemplo, en el 8 me dice que es 4109. El 8 es 4110. ¿No? Está ahí. Porque esto está redondeado a dos cifras significativas, ¿no? No hay problema. Y me dice que en el 29 ya está. Pero en el 12, a ver, el 12 es 4749. Perfecto. Y dice que a partir de ahí es donde ya va a converger esa velocidad constante. Pero vemos que acá no es tanto así, ¿no es cierto? Estamos viendo que está yendo 48, 49 y aquí debe estar. A ver un ratito, vamos a poner ahora con 50. Yo creo que ahora sí, ya debería estar por ahí. Y ya se repite, ¿no? Ya solamente se repite. Nada más se repite. Listo.
pero seguramente hay un punto en el cual alcance el equilibrio perfecto, ¿no es cierto? Porque aquí podemos ver que está a 53,07, ¿no? Bueno, 0,8 en realidad. Y acá está 53,38. Entonces, si bien no es mucha la diferencia, porque son décimas, igualmente, ¿no? No es un estado en equilibrio constante. Bueno, si llegamos a tomar, ¿no? Las cifras significativas. Ahora mismo, a partir del 12, como dice el libro, sí, ¿no? Es como que constante, ya no va a ir acelerando tan bruscamente, ¿no? De 8 a 50 ya no es tan brusco. Pero bueno, en ese caso podemos tener, por ejemplo, yo quisiera, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, yo quisiera que este paracaidista me diga en qué punto del tiempo, en verdad, eh, sea constante. Debe haber un punto, bueno, tal vez no llegue a ser constante nunca, pero bueno, lo vamos a probar. Pero como tal, yo quisiera que me diga cuándo es constante, o sea, cuándo sea que este valor de acá sea igual a este valor de acá, ¿no es cierto? Entonces podemos hacerlo de qué manera, a ver, ya se me ocurre algo. Ya, entonces voy a tener aquí un contador. No, espera un ratito. Es que esto, a ver. ¿Cómo podría ponerlo esto? O sea, quiero, o sea, como les digo, ¿no? Quiero esta parte, digamos que estos dos, eh, o sea, el uno antes, quiero que me lo iguale al actual, en el cual yo le voy a decir, si es igual, o sea, si es idéntico, entonces que pare, ¿no? Ahí voy a ver cuál es la verdadera, porque esto, si lo comparamos con esto, obviamente no es igual, ¿no? Los decimales cambian. Entonces, eso es lo que quiero, pero creo que lo puedo hacer con un vectorcito. No obstante, ya sé, voy a utilizar un LCount para no hacer mucho problema. Ahorita van a ver. Y bueno, tal vez les sirva en realidad este LCount para otros ejercicios posteriores. Miren, por ejemplo, este lo voy a poner acá. No, acá abajito le voy a decir if. Ah, como en Java, pero punto. No, espera. Esto es para poner acá. Este es el count. Voy a decir acá, si este count n, haciendo referencia a este, o sea, lo voy a ir contando como tal, es menor o igual a 2. Yo solo quiero saber cuándo pasa eso. Y si no, vamos a ver ahorita. Como de prueba y error. Entonces, este punto en append n y más es igual a 1. Y acá ya no tendría que estar esto, sino es que else break. Ahorita van a ver un ratito lo que estoy tratando de hacer. A ver, quiero ver esto. No. A ver, de dos en dos lo voy a poner. 48. A ver, ¿qué está mal acá? Bueno, 48 me está diciendo de que ya se está poniendo, pero no, está mal. Debería salirme. Está bien, L count, o sea, este L count como tal lo está contando, digamos, el n como tal, pero a partir, digamos, de si es como tal, si digamos este dato existe como tal en estos, ¿no? Los está contando algún similar como tal. En el caso de que no, pues no cuenta nada, ¿no? Pero en el caso de que sí, es como que está contando más 2 más 2 más 2 y eso es lo que está iterando acá. Bueno, lo que está contando en sí. Y lo que yo quisiera, ya. No, igualmente está bien, qué raro. A ver, déjenme ver, este está bien. Estamos creando el L.
Está aquí la... Ah, ya, esta parte. Claro, está hasta 50. Yo tendría que poner... Esta es mi restricción, ¿no? Yo le tendría que poner hasta true. Ese era mi error. Y yo decía, ¿por qué se para? Porque no debería pararse. Ahí estamos, ¿no? O sea, true, hasta que sea verdad, digamos, ¿no? En este caso, hasta que el break se salga. ¿Cuándo se va a salir el break? Cuando cuente que, bueno, ahora está contando 3. Pero no importa. Está yendo de 2 en 2, ¿no es cierto? Ahora sí lo tenemos, digamos, como lo tenemos aquí, de 12, lo tenemos acá, 47, 49, y aquí el 10, 44, 87, ¿no? Y como tal, si vamos hasta abajo, vemos que podemos ver, ¿no? 390, 399, 390, 399. A nosotros a simple vista diríamos es igual, ¿no? Pero aquí como ven las decimales más alejadas, eh, se da a entender que en realidad es diferente el número, ¿no? Pero vemos que acá por el 204, que me extraña la verdad. Bueno, este ejercicio lo habíamos hecho de igual el anterior semestre y creo que era más bajo. Ahorita lo voy a ver por qué está pasando eso. Pero como tal, acá nos muestra que en este punto todo esto ya es 99999 y en estos, a partir del 204 como tal, ya se pone 53.39, ¿no? Pero 0,4. Y así va a seguir hasta el final. O sea, a partir de este punto ya es constante, pero verídico, ¿no? Claro que también se podría decir que a partir de acá, por ejemplo, ya es como que estuviera yendo a la misma velocidad, ¿no? De 53, digamos. Como les digo, las decimales ya no afectarían tanto, ¿no? Pero como tal, podemos ver, digamos, mi criterio de parada, yo quiero que sí o sí sea constante. Entonces, recién cuando vea este dato de acá, recién yo voy a estar satisfecho, ¿no? Así es como se trabaja en realidad. Esta es de la forma analítica, ¿no? Que simplemente hemos agarrado una ecuación, hemos reemplazado los datos y listo, punto, ¿no? Ahora, eso es lo que nos da, ¿no? Esta parte de acá. Listo, eso es, nada más que es eso. ¿Qué pasaría si yo no tengo esta ecuación de acá? Si yo no tuviera esa forma analítica exacta que me dice en qué punto tal es tal, digamos. Si yo no tuviera eso, sí o sí tendría que agarrar un método numérico, ¿no? En este método numérico como tal nos dice, ¿no? Que hay, bueno, como tal hay formas de resolverlo, ¿no? Y aquí te explico, por ejemplo, de la razón de cambio. Eh, ¿Dónde está? Aquí está, la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Lo que estábamos viendo, ¿no? De la diferencial. Y te dice que se puede aproximar mediante esta ecuación, ¿no? Entonces ahí se agarran esa parte y dicen, bueno, como esta es una diferencial y nosotros teníamos acá esta diferencial de acá, puede ser simplemente una ecuación igualada por transición, ¿no? Si esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Y como tal acá nos dice, donde está un poquito más abajo, acá lo empareja, ¿no? Esta parte de la aproximación y lo que habíamos sacado antes, ¿no? Que es la diferencial como tal. Entonces aquí dice, ¿no? La ecuación 11.1.11, bueno, que debería estar acá, supongo, se le denomina una aproximación en diferencia infinita dividida, ¿no? Y son términos en realidad complejos que más que todo nos confunden, pero como tal, esto es lo que nos ayuda. Y en sí, en realidad, vamos a ver, este es el método de Euler, ya que en realidad está haciendo que este T1, o sea, en el tiempo más uno, un tiempo no futuro, sino es que estamos tomando eh, el tiempo siguiente y este tiempo actual como referencia. Como les decía, ¿no? Un ratito, quiero ir hasta arriba. Acá, por ejemplo, les decía, ¿no? Que este 8 no tiene nada que ver con este de acá. Claro que vienen de la misma fórmula, pero a lo que me refiero es que si este cambia, por ejemplo, bueno, no cambia, sino simplemente que no está arraigado a su anterior, ¿no es cierto? Este 8 no es decir que, por ejemplo, va a cambiar de acuerdo a este y este va a cambiar de acuerdo a este, no, simplemente tenemos una fórmula en tiempo 8, tiempo 12 y nos va a dar un resultado. Fin, ¿no? Eso es todo. A ver, ahora aquí, ¿no? Entonces, aquí reordena, como les digo, esta ecuación y lo que nos da creo que por acá está, ¿no? El método de Euler, como les decía, ¿no? ¿Qué es el método de Euler? Aquí nos dice que el valor nuevo, que es este, o sea, el valor siguiente, es igual al anterior, pero este anterior
es el actual. ¿Ok? Por eso es que está en el tiempo i, no en el tiempo menos i, perdón, en el tiempo i menos 1. Son un poco complicadas, no se asusten mucho, esto es ya de, creo que es el cuarto tema, creo que es de la materia. Es simple, no es muy complicado, solamente ahorita está como referencia, ¿no? No es que directamente vamos a empezar a esto, no, vamos a ir de poco a poco. Pero te da a conocer, ¿no? Entre métodos analíticos y métodos numéricos, y como tal te dice que este nuevo valor, este t más 1, que en sí sería el valor futuro, por si se dan de cuenta que i más 1 es obviamente un valor eh, em, siguiente como tal, ¿no? Dice es igual al valor anterior más, y te dice la pendiente. Ah, o sea, lo que tenía como diferencial ahora se está viendo acá, que es esto, ¿no? O sea, en ningún momento se le está tocando nada, ¿no? Simplemente que está ahí por el tamaño del paso o también por, no me acuerdo una palabrita, bueno, en Euler este tamaño de paso se lo llama h, ¿ok? Que es como una distancia que vamos a tomar. Esa distancia es lo que nosotros le damos a t, por ejemplo, le hemos dado de 2 en 2, ¿no es cierto? 0, 2, 4, lo mismo. Eso es lo que te está diciendo, ese es el tamaño de paso como tal. La pendiente la conocemos, es la diferencial, y el valor anterior es, como les digo, el valor, como lo dice, ¿no? El valor anterior, pero es el que estamos calculando ahora, porque no podemos tener un valor anterior, ¿no? Solo futuro. Y como te dice aquí, esta procedimiento probablemente se conoce como método de Euler. Si ustedes buscan método de Euler, incluso aquí en el chat está el método de Euler, podemos verlo. Ahí les va a decir un poco más complicado con algunas, no conceptos, sino figuras como estas, como de las ecuaciones un poco más complicadas, pero van a ver que es sencillo, no es complicado. Entonces, no vamos a entrar mucho en eso, pero nos da esa parte, ¿no? Esto lo voy a cerrar. Acá lo voy a poner. Este código lo voy a mejorar, ahorita lo voy a ver, porque debería salirme un poco menor. Que yo recuerdo era por el 120, si no me equivoco, o por el 160, pero no importa. Eh, Ahora, te dice, ¿no? La solución numérica, o sea, ya es diferente. No es como estamos imaginando que no existe esta solución como tal fácil de la función analítica que nos da un resultado directo, sino que tenemos que aproximar algo. Entonces acá lo tenemos, ¿no? Nos dice que en base a esto se va a poder. Primeramente te dicen el tiempo i cero, como les digo, no hay un tiempo menos uno, simplemente que es el cero, o sea, en el tiempo cero es el tiempo actual y el siguiente es el tiempo 2, ¿no? O sea, como les decía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pone? Que en el tiempo cero, como tal, lo va, bueno, lo va a calcular todo esto y ya vamos a tener el primer valor. Con eso vamos a tener el segundo valor, que sería acá, ¿no es cierto? Perdón, vamos a tener el segundo valor que es este, porque vamos a reemplazar como primer valor acá y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en el primero para sacar el segundo valor, el resultado como tal. Y vamos a seguir haciendo eso. Entonces ya va a depender como tal del anterior. Este 2 va a depender como tal del anterior a él, que sería el cero. Y como tal, este 4 va a depender del 2, y este 6 del 4, y este 8 del 6, ¿no es cierto? Y así, y así, y así. Como verán, sale lo mismo. Y sí, debería salir lo mismo como tal, ¿no? Ahorita vamos a empezar con eso, pero acá le voy a poner, ¿no? Esto de acá quiero ponerle, eh, ¿cómo le hemos puesto? Método, este va a ser el método numérico. Y acá le voy a poner, creo que es una de las últimas ecuaciones, déjenme ver, lo que habíamos visto, ¿no? Es este, sí, es este, y es este. Perfecto. Entonces acá lo tenemos, esto un poquito lo voy a ordenar, únicamente para que se vea bien. Ah, estamos, y acá debe haber otro, justamente acá. Entonces, ya falta esa parte. Ahora sí, ¿no? El método numérico como tal está definido por esto, ¿no? Como ya teníamos acá, pues el paracaidista nos explicaba, ¿no? Que es la fórmula, que vamos a encontrar un diferencial, que con esa fórmula podemos encontrar todo esto, y luego nos metía de canto el método analítico, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no íbamos a entrar al método numérico. Ya entrando acá,
ya vemos para qué nos ha mostrado todo esto, ¿no? Que, bueno, aquí creo que me faltaría un hito, eso me faltaba. Pero como tal, la simplificada de eso era esta parte, ¿no? Y simplemente acá lo que hace es matemática básica, lo que, bueno, igual ecuaciones, luego eh, las analiza y las ordena simplemente, ¿no? Y como tal, nos guiamos en base a esto. Como les decía, ¿no? Es el método de Euler. El método de Euler es igual a el valor, el valor nuevo es igual al valor anterior más la pendiente por el tamaño de paso, según esto, ¿no? El h. Pero hay una palabrita también que lo describe, eso me voy a acordar luego, luego, supongo. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Simple, ¿no? Es prácticamente casi lo mismo que habíamos hecho acá, solamente que con algunas diferencias, ¿no? Ya no se necesita como tal el mat, porque ya no hay exponente, no hay algo que nos dé algo directo, sino es que aquí vamos a calcular mediante este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Ahora sí va a ser necesario utilizar lo que son vectores, bueno, en sí listas, ¿no? En Python se les llama listas diccionarios. ¿Por qué? Porque como verán, necesitamos almacenar el valor anterior. Ahora, se podría hacer simplemente con, ¿cómo se diría? Con una variable, la cual me guarde este valor y que no cambie, ¿no? Hasta la siguiente iteración. Entonces, tranquilamente se podría hacer así, pero también para que lo vean, lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Con vectores. Algo parecido a lo que había hecho con este count, pero ahora almacenándolo, o sea, guardándolo como tal. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Acá como tal, me creo mi vector y voy a necesitar un i que vaya incrementando mi valor, ¿no? Esta parte de ahí. Luego voy a necesitar obviamente un while y va a ser true porque va a ser lo mismo que el anterior. Hasta que satisfaga no va a poder ser. Ahora, mmm, podemos dar lo mismo que he hecho acá, lo mismo aquí. O sea que si C es 0 en un contador, claro, C es 0 en un contador, tengo que almacenar primero el append de 0.0. ¿Por qué? Porque queda siempre el valor de 0 como primero, como pueden ver acá, ¿no? El 0 siempre va a ser como tal el primer valor que digamos que se va a poner. Porque si yo quisiera agarrar un valor anterior que no sea 0, no puedo porque me estaría inventando, ¿no? Si yo le dijera 1.2, digamos, ese valor como tal no es correcto, ¿no es cierto? No es como que del valor de la velocidad en el tiempo menos 1, digamos, hipotéticamente, sea ese 1.1. Eso no es cierto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir acá. Voy a poner else y me está pidiendo un contador acá. Aquí estamos con el else y lo mismo. Voy a tener un n, pero ahora va a ser diferente porque este va a ser en representación al anterior. ¿Cómo se calcula el anterior? Obviamente c-1. ¿No? Este va a ser mi contadorcito y va a traer al L-1. ¿Cuál es el L-1? Como ya he ingresado este 0.0, entonces el C-1 va a agarrar el 0 como tal, ¿no? Lo siguiente, más. Y aquí tendríamos esa, bueno, esto lo calcularía. Bueno, no es tan complicado. En este caso no es tan complicado, puedo hacerlo directamente. En el otro caso, si era, como tenía exponente y todo eso, pero esto es simple, ¿no? Entonces 9.8 menos, y aquí pondría un doble paréntesis, que sería C por, perdón, C dividido entre M por, y acá la velocidad. Ah, ahora sí puedo hacer lo que quería hacer como acá. Aquí, bueno, recuerdan que yo le había puesto directamente los datos, ¿no? Directos, pero lo que tendría que haber hecho es ponerlo acá, en estos, ¿no? De tiempo, todo eso. Entonces aquí puedo hacer eso. Como ya le estoy poniendo 9.8, puedo ponerle, digamos, 12.5. Y el otro era 68.1, ¿no? ¿Dónde está? Sí, 68.1. Está bien. Entonces, eso lo voy a poner dividido entre 68.1 por el L, otra vuelta, la velocidad, en C menos 1. ¿No? Lo mismo. Lo mismo que está aquí, lo mismo que está aquí, ¿no?
Listo. Entonces ya tenemos todo eso y esto simplemente lo voy a multiplicar por el tamaño de paso. ¿Cuál es mi tamaño de paso? Es 2, ¿no es cierto? Aquí nos dice, ¿no? Que tiene que ser el 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Claro que le podemos poner 1, pero le vamos a poner 2. El if que nos diga que cuente, ¿no? L count en n menor o igual a 3, le habíamos puesto 2. Bueno, de cualquier forma igual va a salir, ¿no? Porque siempre se repite, como pueden ver acá. Lo he eliminado, ¿no? Pero como tal han visto, ¿no? Que ese 53.4903 se va repitiendo, sino que, no, 99, ¿no? Y luego es 04444444. Entonces, lo mismo. Esto va a poner nappend n, o sea, lo va a ir guardando, más 2, ¿no? Que es nuestro tamaño de paso, else break. Cuando ya esto sobrepase, tiene que salirse. Y el contador, no nos olvidemos que c es igual a 1. Ahora, como lo tengo en vector ya guardadito, acá, ¿no? Me lo está guardando como tal. No es para nada complicado mostrar como tal. Ahora, ¿cómo le podría...? Ya sé. Vamos a utilizar un for each de L. Simplemente así, ¿no? Listo. Vamos a poner un print en el cual voy a poner acá que el tiempo, que en el tiempo es... ¿Qué le podría poner acá? A ver. Bueno, con llavecitas puedo traerlo S, en el tiempo tantos, la velocidad es, y acá le voy a poner los datos, ¿no? Y voy a poner punto format, y le voy a poner J por 2, y efectivamente N, J, a ver, solo te voy a hacer la prueba, ¿ok? La velocidad, esto me falta, ahora sí, ahí, perdón. Ahora sí, entonces aquí me dicen, ¿no? En el tiempo 0 es 0. En el tiempo 8 es 44.82. Tiempo 8 es 44.82. Listo. Entonces está calculando bien. Y como tal, ¿cuál es mi ¿cómo se llama? Esto me olvidó. Eh, Se me fue de la mente. Tolerancia. Tolerancia, muchas gracias, ¿no? La tolerancia, mi criterio de parada, ¿no? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuándo estoy satisfecho, ¿no? Yo les había dicho que únicamente yo voy a estar satisfecho cuando esto se repita, ¿no? O sea, cuando en verdad encuentre un valor constante. En este caso, en el último valor, voy a aumentar un poquito para que se vea. En el último valor donde yo estoy, que es veo que está 53.3903 y 99999, ¿no? En el siguiente, como tal, esto ya se convierte en una constante. O sea que a partir del segundo, o bueno, del tiempo 160, esto ya es verdaderamente constante, ¿no? Pero como le dice el libro, a partir de acá, a partir de acá, por ejemplo, del 12 nos dice, para el infinito ya es como que estuviera constante. Aquí ya no es como que estuviera subiendo abruptamente, sino se mantiene en 53, ¿no? Por eso digo, las decimales no importan mucho, pero como tal, acá ya vemos que es 166. Como les decía, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho el anterior semestre y yo recordaba que era 120 o 160. Entonces era hasta acá y nos da esto. Ahora, acá debe haber un error, tal vez porque no lo he trabajado con todo, con esta parte de acá, de estas listas como tal. Esto lo voy a mejorar. Bueno, ahorita lo puedo tratar de ver cómo lo podría hacer esta parte. Lo podría hacer lo mismo. A ver, denme un ratito. Lo mismo lo voy a hacer. No va a tener mucho. Este print, por ejemplo, ya no va a estar. Este debe ser el problema. Esto me lo voy a copiar acá para que me lo muestre al final. Entonces, cuando esto se
agregue como tal va a estar en más 2 en el count. A ver, solamente voy a hacer la pruebita. Yo creo que debe ser eso. No, 210. A ver, ¿qué me estoy modificando acá? El count menor o igual a 3. Esto está bien, eso está bien. El i empieza en 0, aumenta en 2. Todo está bien. Qué interesante. A ver, esto lo voy a revisar. Porque, bueno, debería salirnos. Bueno, no salía un método, aunque tal vez me estoy equivocando. Tal vez sí salía a partir del segundo 200, segunda fórmula analítica. Bueno, siempre tiene sus diferencias entre la forma analítica y la forma numérica. Igualmente va a haber métodos en los cuales, por ejemplo, van a sacar lo mismo, pero en diferentes iteraciones. Eso sí tengo lo constante. Por ejemplo, para lo que les decía, ¿no? Este método de Euler, hay un método de lo ejecuta de orden 3 y 4, que por ejemplo el método de Euler lo saca así, como pueden ver, ¿no? Hasta, digamos, hasta 160. Pero el método de lo ejecuta de cuarto orden lo va a sacar en tal vez 20 iteraciones o menos. Entonces es bastante, ¿no? La iteración que hace. Pero como tal, aquí pueden ver que el libro como tal solamente te muestra, ¿no? ¿Cuál es esta parte? O sea, ¿qué es lo que quiere definir? Que existen problemas que la solución puede ser tranquilamente analítica y lo puedes sacar, ¿no? Yo quisiera en el tiempo, como les decía, 100, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad? Me va a salir esto, ¿no? Sin la necesidad que yo calcule todo esto. Pero para los métodos numéricos sí se necesita como tal que yo tenga un anterior, ¿no es cierto? Por lo general es así, que un anterior. Eso es lo que se necesita para hacerlo. Más que todo para calcular la tolerancia. O sea, ¿cuál es el error de este resultado a comparación de este? Entonces, ustedes saben, ¿no? El resultado verdadero menos el actual dividido entre el resultado verdadero por 100, ¿no es cierto? Y sacamos todo el error porcentual, el error relativo, todo eso. Entonces, por lo general siempre se necesitan los métodos numéricos, este tipo de cuestiones. Que yo tengo una anterior. Y podemos verlo acá, esa parte, ¿no? Dice solución analítica exacta. O sea, esta es la solución como tal, ¿no? Y el método numérico, como pueden ver, está yendo en rectas, ¿no? Como tratando de armar, como una armazón que trata de adecuarse a esta solución analítica. Ahora, mientras más iteraciones, mucho más exacto va a ser, por ejemplo, ¿no? El dato, pero no es tampoco metodológico hacerlo, simplemente. Y aquí te dice simplemente, ¿no? Cómo es que está, cómo es la comparación, ¿no? De la solución numérica y la solución analítica. Obviamente la solución analítica es la mejor, pero como les digo, no siempre existe una solución analítica para un problema, sino se tiene que ir a la solución numérica, ¿no? Que es la única solución, y se hace así, ¿no? Tratando de aproximar el resultado. Este tipo de armazoncitos de rectas tratan de adecuarse a esta curva, ¿no? Lo más posible. Y eso es lo que se trata de hacer. Y con la teoría de errores que estamos avanzando, lo que se trata de hacer es eh, minimizar ese error lo más posible. En este caso, con estos criterios de parada, con las tolerancias, ¿no? Capaz si yo lo hacía bueno, con los errores, le podría poner, ¿no? ¿Cuál es el resultado verdadero? Que yo sé cuál es el resultado verdadero porque el libro me lo está diciendo, ¿no? En otro caso no puede ser posible. Y lo podría poner con cada uno de estos, en los cuales le diga, ¿no? ¿Cuál es el error que hay? Y a partir de que, digamos, hay un error de 0.005, que más o menos debe ser perdón, por acá más o menos, ¿no? Por el 56, 58 tal vez. No sé, estoy suponiendo, ¿no? No es verdad. Pero como tal, ahí, por ejemplo, mi criterio de parada sería ese. No, que ahí voy a parar. ¿Por qué? Porque ahí satisface, digamos, lo que yo tenía pensado, ¿no? Mis cálculos como tal. Entonces, eso podría ser, ¿no? O sea, mis expectativas han sido cumplidas a partir de aquí porque el error es de 0.005, ¿no? Entonces, yo a partir de aquí me siento satisfecho y ahí para. Pero no, yo le he puesto acá que a menos que sea constante, que no pare, ¿no? Esto capaz en otras ecuaciones, en otros problemas, podría ser diferente. A lo que me refiero es que tal vez en el 10 millones o en el 12 millones recién encuentre una forma constante, ¿no es cierto? Y eso va a sobrecalentar nuestra máquina, ¿no? No es para hacerlo de esa manera. Solamente que como yo ya había hecho este ejercicio anteriormente,
C, digamos que tiene un tope, ¿no? Que no va a calcular para siempre, digamos, ¿no? Que no va a llegar a los millones. Entonces, esto no es como tal para todos los ejercicios, ¿no? Más que todo se toma la tolerancia, ¿ok? Entonces, eso se los voy a pasar y ya lo van a tener programado, ¿no? Tanto la versión analítica como la versión numérica, ¿ok? No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta. Ninguna. Perfecto. Entonces, bueno, entonces este video se los voy a... Aquí, ninguna opción. Perfecto. Pues gracias. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase, muchachos. Eso se los voy a subir. Bueno, entonces se los voy a compartir, como acá se los he compartido. Para los que no han visto, el Classroom está acá, ¿no? La parte de oxidatura. Anterior se los he subido. Está en un punto .py por si no manejan el Colab, que yo les sugiero que manejen. Y también está el Colab, ¿no? O sea, para cualquiera está ahí, ¿no es cierto? Y también hay material de Python y Octave. Está de Anaconda, de Python. Hay algunos libros. Bueno, al menos a mí me han ayudado bastante a un poco manejar, de Python al menos. En aquí de Geno de Octave está para manejar vectores y matrices, que más que todo se utiliza. ¿Sí? Entonces les puede ayudar bastante, se los a subir todo eso por si no lo han visto. Y estos igualmente se los voy a subir, ¿ok? En la clase 2 igualmente el video, que esta vez yo creo que ya está bien, si no me equivoco, porque el audio estaba mal anterior, el audio de entrada, entonces ahora sí se los voy a subir. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay ninguna consulta, hasta aquí sería la clase. Yo creo que la siguiente ya la licenciada va a entrar como flotante y ahí vamos a ver algunos ejercicios, que es bastante bonito esa parte. Y luego ya, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la clase, muchachos. Nos veremos la siguiente. Que pasen un buen fin de semana. ¿Ok? Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Nos vemos.